¿Quién ha estado en estas prácticas en donde se doman o se adiestran animales que están como salvajes? ¿Quién ha visto? Ajá, el hermano ha ido para África, en África. Muy bien. Los que no hemos ido para África, hemos visto a lo mejor a los burritos, ¿no? Hay unos burros que al principio son bien ariscos y los doblegan, les montan un buen peso encima hasta que logran doblegarlo, ¿sí? Para convertirlo en burros de carga. Hay ciertos animales también, ciertos caballos. Vemos con tristeza, ¿no?, el tema de los circos, en donde fieras que naturalmente son salvajes, de una forma u otra están domadas, haciendo marionetas, haciendo morisquetas, haciendo una cantidad de cosas a la orden de un ser humano. ¿Cómo lograron que una fiera salvaje diera la patica? Que una fiera salvaje jugara de esa manera, hiciera esas marionetas. Y vemos, estos procesos son dolorosos. Muchas veces los someten a hambre, los someten a electricidad, los someten a castigos, a látigos, los someten a tal punto a estas fieras hasta que logran doblegar su identidad. Y eso es lo que pasa cuando se doman a estas fieras. Se doblega su identidad y es una especie de castración de su identidad, en donde ellos ya sienten que no pueden ser ellos mismos y se doblegan, dejan de luchar porque ya el dolor, porque ya lo fuerte que estuvo la situación, lo fuerte que estuvo el castigo, lo fuerte que estuvo la cadena, lo fuerte que estuvo el hambre que aguantaron, hicieron que ellas estuviesen doblegadas y se sometieran cediendo su identidad. Y el ser humano tiene la fama de domar fieras. Yo no sé si usted ha ido al acuario. Cuando estaba el acuario de Valencia, creo que está otra vez, vemos animales hermosos, acuáticos, haciendo cosas y uno dice, wow, ¿cómo lograron esto? O si ustedes fueron a un circo en alguna ocasión y vieron a un elefante haciendo ciertas cosas, a un león y así, o vieron a un burro de carga, no, ese es mansito. ¿Y cómo es que ese burro llegó a ser mansito? Ese es lo que tú no sabes. Pero lo cierto es que estas fieras, para domarlas hay que doblegarles la identidad. Pero hay una fiera indomable, dice la Biblia. Dice la Biblia que hay una fiera que, a pesar de que el ser humano ha doblegado y ha dominado a elefantes, a rinocerontes, a leones, a cobras, incluso usted ve gente jugando con las cobras, encantando cobras, y usted dice, wow, el ser humano tiene una capacidad impresionante para dominar a las fieras. Ojo, no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas, yo no estoy promoviendo este tipo de prácticas, no me vayan a mandar al Ministerio de Ambiente a mí, no, para nada. Solo que estoy diciendo que tenemos una capacidad y lo vemos. Ahora, la palabra del Señor habla en Santiago, capítulo 3, de una fiera indomable, ¿sí? Y todos la tenemos. Saquen la lengua, pues. Muérdansela. En la carta de Santiago, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo.
Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? ¿Quiénes tienen a esa fiera en la casa? La lengua, hermanos. Y el tema de la lengua es muy interesante porque todos la tienen, ¿sí? Unos no la pueden usar tanto, pero todos la tenemos. Entonces vemos que el mismo apóstol hace la analogía y dice, mira, el ser humano ha domado todo tipo de fieras, pero la lengua es irrefrenable. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas. Versículo 9. Creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Sí, porque si nos quedamos hasta allá y no leemos este versículo que dice, hermanos míos, esto no está bien. Que eso sea común, que eso pase mucho, ok. Pero les digo, eso no está bien. Porque ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede, hermanos míos, dar aceitunas una higuera? ¿O puede dar higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. ¿Qué tipo de fuente es usted? ¿Qué tipo de fuente soy yo? ¿Cuál es tu identidad? Entonces eso debe ir acorde a lo que sale de mi boca. Amén. Diga, según mi identidad, mi boca debe estar acorde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que hay una fiera indomable, sin embargo el apóstol dice, no está bien. Aunque es causa de grandes divisiones, de grandes problemas, es la boca del infierno, una broma así, dice el apóstol, pero eso no está bien. Para los cristianos no debe ser indomable. El cristiano debe domar la lengua y debe aprender a controlar los dichos de su boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son lengua suelta? ¿Sí? Hay gente que le cuesta hablar, ¿no? Pero cuando arranca, hermano, dice, ¿para qué le busqué la lengua? Listo, ya no quiero saber más. Detalles no, ¿sí? Muchas veces, y ojo, desde mi persona yo quiero decirles, hermanos, este es un tema que debemos estar día a día atentos, porque es muy fácil nosotros descuidarnos. Es muy fácil bajar la guardia y nosotros de repente estar sorprendidos y estar dominados, dándole rienda suelta a la lengua. Y de repente estamos hablando de Maduro o de María Corina. ¿Cuál les dio más risa para ver de qué lado están ustedes? O están hablando de los jefes, o están hablando del pastor,
o estamos hablando de los líderes, o estamos hablando del hermano, estamos hablando del hermano que está en la puerta, o que estamos hablando del hermano que está en la cocina, y de repente estamos, hermanos, dándole rienda suelta a la lengua, causando divisiones, causando problemas, y después vamos tranquilitos en la noche. Señor, te damos gracias, Padre, como si nada. Entonces vemos un gran problema, vemos que es difícil domar a esta fiera, es difícil domar a esta bestia, pero no es imposible. Pero el Señor establece y dice, no está bien, de una fuente no pueden brotar dos tipos de agua, de una planta de uva no puede dar mango. ¿Eres parchita o eres mango? ¿Sí? Mire, este mango está dando parchita. ¿Qué es eso? Ese era un chalequeo, no. Ay, pero este mango está dando parchita. ¿Qué es eso? O sea, porque ¿qué eres? ¿Eres una cosa o eres otra? Y tus frutos deben estar acorde con la identidad de tu especie, en el caso de las plantas, ¿no? Si eres mango, el fruto debe ser mango. Es imposible que un mango de piña. Es imposible que una fresa de aguacate. Amados hermanos, es imposible que un cristiano dé frutos como el de un hijo del diablo. Eso es lo que está diciendo aquí. De una fuente no pueden brotar dos aguas. Diga, mi identidad la definió Cristo en la cruz del Calvario. Soy redimido por su sangre. Mi identidad es de hijo, de nación santa, de pueblo adquirido por Dios. Mi identidad ya está definida. Amén. ¿Y tus frutos? Diga, también. Amén. Entonces, en el Proverbio 18, versículo 21, ¿cómo yo logro domar la lengua? ¿Cómo yo logro pasar a domar esta fiera? ¿Cómo yo logro controlarla y avanzar? Porque es una lucha que tenemos a diario. ¿Quién ha tenido lucha con el tema de lo que dicen? Yo nada más, hermano, nada, el hermano Adolfo y yo nada más. Oye, los demás hermanos les felicito, les doy gloria a Dios por su vida. Vamos a abrir un tercer turno para que ustedes nada más vengan. Porque son los que han logrado domar esa fiera. Y es que muchas veces puede ser a raíz de una presión, de una molestia, de una incomodidad, de una situación. Muchas veces puede ser cuando entras en confianza, cuando estás a sola con alguien. No sé, pueden ser muchas las circunstancias en donde nos vemos tentados a decir cosas o hablar cosas que no debemos o hablar de más. Y después que lo decimos, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me han pasado que yo digo algo y después yo digo, oye, creo que metí la pata. Creo que no debí decirlo. Pero ya lo dije. ¿Y ahora cómo hago para recogerlo? Uno lo disfraza, uno trata de ahí echarle maquillaje a la cosa, pero ya lo dijiste, ya lo dije, ya cometí el error. Entonces una lucha que tenemos, o por lo menos que yo tengo a diario, y yo creo que todos de una forma u otra la tenemos a diario, controlar mi impulso y frenar la lengua. Y es que, hermano, cuando entendemos que la lengua es un instrumento, ojo, y cuando hablo de la lengua, entiéndase que el apóstol está hablando específicamente de la capacidad para comunicar, la capacidad para emitir un mensaje. Porque, entonces para los mudos, esta palabra no es. No, para los mudos también es. Solo que se entendería por lengua la capacidad para comunicarse. Hay mudos que hablan, hermano, mucho y les gusta hablar. Yo conocí un mudo, familia de mi esposa, primo de mi esposa, se llama Argenis. Saludo a Argenis si me llega a ver en algún momento. Y Argenis llega, hermano, y quiere conversar contigo. Y te dice, sí, me digo yo. Entonces empieza a echarte un cuento.
Ajá, tú. Ajá, estabas arrancando yuca. Entonces empieza a hablar y te echa unos cuentos. Y obviamente uno está perdido. Pero uno está ahí y le gusta conversar mudo. Y le gusta echar cuentos y pregunta por yo no sé quién. O sea, entonces para los mudos también es esta palabra. Solo que aquí se está usando una expresión común para la mayoría, que es la lengua. ¿Ok? Entonces, pero realmente cuando vemos, se está refiriendo a la capacidad de comunicarnos. En este caso, a través de todo el sistema fonético, donde están incluidas las cuerdas vocales, la lengua, el diafragma, sí, toda esa parte. Pero entonces para los mudos se refiere a la capacidad de ellos también de comunicarse a través de gestos, de señas, de movimientos. Pero entonces esa capacidad de comunicarte, de hablar, de decir algo, que a veces queremos decir más de lo que debemos, a veces se nos chispotea, dice, oye, se me chispoteó, creo que no debí preguntarle, creo que no debí decir eso. Es una necesidad que tenemos todos de autorregularla, de controlarla. Y con el Espíritu Santo es posible domar a la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, y hay poder. Hay una frase muy común que dice, hay poder en tu boca. ¿La han escuchado, no? ¿Sí? Hay poder en tu boca. Y hay gente que dice, mira, decláralo. Diga, decláralo. Visualízalo. Ve por ello. Es una fórmula. ¿Sí? Ojo, eso es un poquito de metafísica, ¿no? Pero dicen, decláralo, o sea, hay poder, porque si tú no lo declaras, no lo visualizas. Pero si tú te pones a ver, la fórmula tiene algo interesante, porque muchas veces, sin apegarnos a esa fórmula y sin decir, mira, yo voy a declararlo, porque hay gente que se vuelve loca y empieza a declarar y se creen sus declaraciones y después cuando no se cumplen, quedan en el aire, ¿sí? Y ahí está el error. Pero la cosa es que muchas veces nuestra mente necesita escuchar lo que tú crees. ¿Qué vamos a declarar nosotros, hermano? Saliéndonos de la metafísica. ¿Qué vamos a declarar nosotros? La palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios dice en su palabra es lo que yo voy a declarar para mi vida, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces yo no estoy viendo el panorama y yo tengo que declarar la palabra del Señor para avanzar aunque no vea. Para avanzar aunque el panorama esté distinto, yo necesito declarar la palabra del Señor. Yo necesito profesar con mi boca la palabra del Señor. Y allí yo siento como el Espíritu me fortalece, me consuela. Y yo puedo avanzar cuando yo profeso con mi boca la palabra del Señor. Entonces, sí es muy importante los dichos de nuestra boca. Sí hay poder en la boca, hermano. Ahora, es un error, ¿no? Y es una línea muy fina, porque Proverbios 18:21, hablando del poder con la boca, ¿no? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, vemos el poder de la muerte y la vida están en mi boca. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Porque hay una mala interpretación de que dice, mira, yo puedo declarar las cosas. Sí, porque el poder está en mi boca y yo declaro esa forrunner para mí. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor no le gusta la forrunner. A lo mejor le gusta la Hilux. Yo declaro esa Hilux para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tampoco le gusta la Hilux? Ok, vamos a ver. Ayer vi la Bronco nueva. ¿Cuántos han visto la Bronco nueva? Yo declaro la Bronco nueva para mí.
Aleluya, nada más hermano Naudi, gloria al Señor. El BMW, el Land Rover, no sé, el Audi. A lo mejor aquí son de gustos más exquisitos. El Lamborghini, el Maserati, no sé. Hermano, entonces la gente empieza a agarrar esto para declarar cosas así, fuera de la voluntad de Dios. Y el error está en que prácticamente con esta mala interpretación yo saco a Dios de la ecuación. ¿Sí? Cuando yo malinterpreto este versículo y digo que yo tengo el poder literalmente para todo lo que yo declare, sea vida o sea muerte, muchas veces se saca a Dios de la ecuación. Porque si yo tengo el poder absoluto, yo puedo declarar lo que yo quiera, ¿sí o no? Ahora, si vemos bíblicamente, esto no es así. Porque el que tiene el poder absoluto, el único que es soberano, el único que tiene el poder de la vida y de la muerte, ¿quién es? Es Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Hay una versión que dice que en la boca está el poder para destruir o para bendecir o para dar vida. Se refiere a que muchas veces, hermanos, nosotros podemos influenciar positivamente. Hay muchas cosas que no suceden porque no hay alguien que llegue con una palabra oportuna. Y muchas veces cuando yo le digo algo a alguien y yo le declaro una palabra del Señor a alguien, cuando yo le profeso la palabra del Señor a alguien, el Señor me puede usar para incidir positivamente en la vida de alguien a través de mi boca. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos han criado aquí? ¿Cuántos tienen niños? Cuando tú maldices al niño y dices, ese muchacho es bruto, ese muchacho es bruto, ese muchacho es bruto, ese muchacho es bruto, el poder que está en tu boca está marcando negativamente al niño. Y yo le voy a decir un secreto aquí que no salga de aquí. Mi hija tiene una carga genética en el que su temperamento natural heredado está catalogada dentro de los niños de carácter o voluntad firme. ¿Sí? Son niños muy inteligentes, pero son niños que se imponen y pueden ser muy fuertes en cuanto a su temperamento, muy marcados, muy bravos, muy demandantes, niños de voluntad firme. Y mi hija es de voluntad firme, ¿ok? Desde pequeña nos dimos cuenta y estuvimos leyendo y cada vez vemos las características de un niño, según la teoría la vemos completica en ella. Un niño de voluntad firme, imponente. Ahora, si yo empiezo a marcarle, yo no, pero es que esta niña es muy fuerte. No, es que esa niña es tremenda. No, que esa niña es de voluntad firme. Yo empiezo a decirle, ella va a escuchar y yo voy a marcar su vida con mis palabras. Yo leí esto y nosotros estudiamos el tema, pero ella debe ser tratada con mucho amor, con mucha disciplina, pero con mucho amor. Entonces, en mi boca está el moldear y de una forma u otra el trazar ese temperamento, porque ese temperamento puede ser muy peligroso, muy dañino, o puede ser de mucha bendición, de muchísima bendición. Puede ser una gran líder o puede ser de mucho problema. Pero yo creo en el nombre del Señor que cuando
trazamos, cuando bendecimos, cuando marcamos con la palabra del Señor la vida de un niño, el niño es transformado y el niño va a ser de bendición. Ahora, yo he visto niños que creen que son brutos. Y dicen, no, pero es que yo no sé. No, es que yo no sirvo para eso. Un niño de 6 años que no diga que no sirve para eso. ¿Qué pasó allí? Fue marcado. Alguien le dijo que no servía para eso. Ahora, hermanos, todo el tema, incluso que hablamos la semana pasada de lo que se somatiza, de lo psicosomático, muchas veces también es muy importante cuando tú hablas a tu vida, cuando tú le dices, alma mía, ¿por qué te turbas? Y tú te alientas, tú te levantas, el Señor te levanta, porque tú estás ministrando a tu vida, tú estás proclamando vida, tú estás proclamando las promesas del Señor. Y muchas veces estamos quebrados, muchas veces estamos pasándola mal, estamos pasando una adversidad, pero en medio de la adversidad nosotros podemos levantarnos y decir, el Señor está conmigo. Cuando usted le hace una entrevista de trabajo, depende de lo que usted diga. Muchas veces, de lo que usted profese, de lo que usted profese con su boca en esa entrevista, porque a lo mejor está el currículum. Ajá, cuéntame. Y cuando habla, dice, no, listo. Este currículo está apoyado, está raspado. Hermanos, ¿hay poder en la boca? Sí hay poder, hermanos. Yo debo declarar y profesar la palabra de Dios. Amén. ¿Hay poder cuando yo declaro y profeso la palabra del Señor? Hay poder. Yo debo proclamar y profesar la sanidad del Señor. Yo debo profesar y proclamar la sanidad del Señor. Yo debo pedir por la sanidad del Señor. Yo debo hablar lo que el Señor ha dicho de mí. Yo debo profesarlo, yo debo proclamarlo. Yo debo llenar mi boca de alabanza. ¿Hay poder en eso? Sí, hermano, hermosea el rostro, da vida. Puedes sentirte mejor, puedes salir de una crisis de salud, puedes ayudar a alguien que se levante. El Señor te puede usar para levantar a un enfermo con palabras asertivas, con palabras de bendición. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay gente que ha estado pasando por procesos muy fuertes, emocionales, de salud, psiquiátricos, y han estado cautivos, han estado mal, han estado agresivos, pero llegan a un sitio en donde se profesan palabras de bendición, palabras de afirmación, palabras de amor, y la persona, el diagnóstico empieza a desaparecer, empieza a menguar, y la gente dice, wow, el cambio que ha dado este paciente es significativo. ¿Qué pasó si el medicamento es el mismo? Está recibiendo palabras de bendición, está recibiendo palabras de amor, está recibiendo palabras de fortaleza, y ha avanzado mucho más que cuando tenía el tratamiento incluso. Porque hay poder, hermanos. Hay poder cuando nosotros profesamos con lo que nosotros decimos. Por el contrario, hay gente que llega a un sitio y al poco tiempo se muere. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a sitios en donde lo que hace la gente es quejarse, lo que hace la gente es llorar, lo que hace la gente es decir, no, esto se lo llevó quien lo trajo, no, esto no sirve para nada, no es que estamos cansados, no es que ya yo no quiero nada, no es que no, cállate. Y si no te callas me pongo los audífonos, ya no quiero escucharte. Es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando hay en un sitio en donde siempre se está con la misma queja, siempre se está con él, y todo, nada agradecen, todo es una queja, todo es una maldición. Hablan mal del gobierno, hablan mal del vecino, hablan mal del perrito, hablan mal de la comida, hablan mal de la ropa que tienen, de todo hablan mal. Y cuando tú llegas a esos sitios, muchas veces dices, me duele la cabeza, me siento como mal. ¿Qué será?
esa carga emocional, toda esa maledicencia que se está profiriendo, que está recibiendo, uno se carga, uno se estresa, uno dice, oye, pero vamos a verle el lado positivo a la cosa. No me pregunten cuál es. El lado positivo, hay muchos lados positivos, hermano, hacer echándole broma. Pero entonces, hermanos, si hay poder en la boca, si hay incidencia en destrucción con lo que decimos, cuando se habla de vida y de muerte, entonces estoy hablando de que hay cosas que pueden ir mal según los dichos de tu boca. Hay cosas que pueden empeorar o desmejorar con los dichos de nuestra boca. Si llega alguien a un trabajo y empieza a maldecir, empieza a chismear, empieza a hablar del jefe, empieza a hablar de todo, y el trabajo todo iba marchando bien, pero llegó alguien cizañero. Yo he visto empresas dividirse después de estar muy prósperas, pero llegó alguien ácido por la boca. ¿Han visto sitios así? En donde puede ser empresas, colegios, y llegó un personal tóxico que llama uno el chismoso, el cizañero, y empiezan y contaminan todo el lugar a tal punto que se hace insostenible la convivencia en la empresa, y muchas veces hasta quiebran sitios, negocios, porque llegó alguien con poder para destruir. Como por el contrario, hay sitios en donde la cosa está más o menos, no está tan bien, pero llega alguien con otra visión, llega alguien con una mentalidad positiva, llega alguien con la fortaleza del Señor y dice, usted me daba la oportunidad y vamos a trabajar juntos, pero tenemos que trabajar en armonía, tenemos que orar, tenemos que proclamar y pedirle al Señor su bendición, tenemos que pedirle al Señor, vamos a verle el lado positivo, vamos a buscarle la vuelta, con el Señor podemos hacerlo, vamos a avanzar, vamos a enfocarnos en Él, vamos a poner todo en manos del Señor, y empiezan a bendecir y la cosa se levanta, ¿sí o no? Hay gente que está muriendo y usted le da una palabra de bendición, usted le da una palabra de amor y la persona se levanta. ¿Hay poder, sí o no, en la boca? Hay poder, hermanos. Sí hay poder en la boca. Sí hay poder con lo que yo proclamo. Sí hay poder con... Ojo, sin caer en la metafísica y sin caer en sustituir a Dios, porque el soberano es Él. Entonces mira, hay poder. Yo voy a empezar a declarar las forrunes. Yo declaro las forrunes. Yo declaro la casa, la mansión en la floresta. Yo la declaro, yo la visualizo, ¿sí? Y no ahorra ni una puya. Puro declarando. Porque tú eres el Dios de milagros, porque tú eres yo no sé qué, yo la arrebato. Y nada, va a tener que asaltar esa casa porque... Ojo, hermanos, yo debo aferrarme a las promesas de Dios y declararlas para mi vida. Y por encima de todo yo debo sujetarme a que se haga su voluntad. Pero entender que en mi boca tengo poder para bendecir y para maldecir, que en mi boca tengo poder para edificar y para destruir, me lleva a mí pensar, cuando yo vaya a hablar con mi jefe, cuando yo vaya a hablar con mi empleado, cuando yo vaya a hablar con mi hijo, mi hija, cuando yo vaya a hablar con mi hermano, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a edificar o voy a destruir? No, vamos a hablar, no, pastor, ¿qué de edificar ni qué destruir? Vamos a hablar del gobierno. Ok, vas a destruir. Hermano, porque hay cosas que no edifican y si no edifican, hacen daño. Entonces, como cristianos tenemos que ser
responsables y saber que tengo poder en mi boca para bendecir y para maldecir, para edificar y para destruir. ¿Qué voy a hacer en mi colegio, en mi trabajo, en la empresa, en la bodega, en donde quiera que usted se desenvuelva, en el taller? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a edificar o voy a destruir? Cuando llega un cliente difícil a la tienda, a la empresa, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a edificar o voy a destruir? Cuando llega la suegra, ¿cuántos dicen amén y gloria a Dios por la suegra? Hermano, yo tengo la mejor suegra del mundo y el hermano Adolfo y yo estamos ahí peleando, hermano. ¿Y Kennedy también? Ah, bueno, yo sé que todos aquí tenemos buenas suegras, hermano. Gloria al Señor. Aquí amamos a las suegras, las de otros. No, aquí amamos, en serio, aquí amamos a las suegras, en serio. Fuera de juego. Pero muchas veces hay una relación tóxica con la suegra y es precisamente porque en vez de edificar, nos hemos dedicado a destruir, a criticar a la suegra, a no ver nada positivo, a siempre tirarle a la suegra, a siempre hacer chistes de la suegra. O sea, ¿vas a edificar o vas a destruir? Entonces siempre, en todo contexto, yo tengo que saber que lo que yo hable tiene poder, hermano. Va a tener una incidencia. Algunos dicen es una siembra. Cada palabra que sale de mi boca es una semilla que está siendo sembrada. Pregunto, ¿qué estamos sembrando? Y muchas veces estamos recogiendo la cosecha y no sabemos por qué. Y es porque la hemos sembrado. No, esto se lo llevó quien lo... Deje de quejarse, hermano. Ojalá que los maten. Hermano, ¿qué es eso? Un cristiano no puede hablar así. Póngale la mano a su hermano y dígale, te reprendo ahora en el nombre. Hermano, un cristiano no puede hablar así. Un cristiano debe moverse en el amor del Señor, en el que nos manda a orar por todos los hombres de la tierra y en especial por los que están en eminencia. Un cristiano no puede moverse en el odio. Un cristiano no puede andar profiriendo maldiciones. Se portó mal o no se portó mal, eso no es asunto suyo. El que va a juzgar es Dios. Yo estoy llamado a amar, a orar, a interceder, a clamar. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ajá, ya ustedes lo dijeron. En Efesios 4:29 nos dice incluso que no salga de nuestra boca ninguna palabra corrompida, ninguna palabra mala, dice otra versión, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y quiero que veamos en este versículo, porque ¿cómo yo logro domar la fiera? Bueno, ya sabemos que hay poder en la boca. En esa fiera hay poder para bendecir, para edificar, para destruir, para maldecir, para dañar o para construir. Hay poder. Y en Efesios, pero ¿cómo yo logro domarla? Entonces sé que es poderosa. En Efesios 4:29 nos da un tic y nos dice que de tu boca no salga ninguna palabra corrompida, dice esta versión. Sí, está bien. Fíjense, que no salga ninguna palabra corrompida de vuestra boca, sino una palabra que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, hermanos, la palabra que se traduce por mala o por corrompida, en el original es algo así como putrefacta. Viene de la transliteración, es sapros. Sapros, con acento en la O. La palabra en el griego que se traduce por corrompida, sapros. Y es putrefacta. Entonces cuando yo digo, bueno, que de mi boca no salga nada malo, nada putrefacto, nada corrompido, nada que sea dañino, nada que haga daño,
entonces eso me pone un filtro. Porque muchas veces de nuestra boca salen palabras con toda la intención para responderle a alguien como se merece. Con mucha educación, ¿sí? Con mucho respeto, pero para que le duela. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Verdad que a veces hacemos eso, hermano? ¿Verdad que sí? Yo le voy a responder con mucho respeto, con mucha diplomacia, pero para que le duela. Eso es dañino. Aunque no hayan groserías, también son palabras dañinas, son palabras putrefactas que van con la intención de herir, que van con la intención de vengarse. También eso debemos suprimirlo. Hermanos, yo no debería ni mencionar a las groserías, pero las groserías están ahí metidas. ¿Sí? Pero bueno, vamos a mencionarlas, pues. O sea, cuando dice que ninguna palabra corrompida, que ninguna palabra putrefacta salga de vuestra boca, hermano, se sobreentiende que un cristiano no dice grosería. Eso es tácito, ¿verdad? Eso es como que el ABC. ¿Cuántos cristianos que dicen grosería hay aquí? A ver, levanten la mano. Ninguno, ¿verdad? Ninguno, hermano. O sea, no hay cristiano que diga grosería. O sea, eso no existe. Vele la cara a su vecino a ver si es verdad. Se han visto casos. Hermanos, cuando yo entiendo que yo debo cuidar de lo que sale de mi boca, que ninguna palabra corrompida debe salir de mi boca, yo entiendo que las malas palabras, o sea, que son palabras sin sentido, que se usan para expresar vulgaridades, para expresar cosas que están fuera de lugar, palabras que sustituyen a otras, pero que hacen vulgar la oración, que son muchas veces, hay gente que dice, no, pero es que eso es cultural. Ajá, pero la cultura tuya es la cultura de este mundo, la cultura del reino de los cielos, porque tú fuiste comprado y tu identidad ahora le pertenece al reino de los cielos. Yo creo que la cultura del reino está por encima de la cultura del mundo, no sé. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que yo creo. Entonces la cultura del reino debe estar por encima, y en la cultura del reino no se dicen malas palabras. Una hermana lo creyó por ahí, amén. Hermanos, que no salga sapros, palabra putrefacta, palabras dañinas. Y entonces yo debo cuidar lo que va a salir de mi boca. A lo mejor no son groserías, pero son palabras que van direccionadas con toda la intención para herir. Eso también es sapros, eso también es putrefacto, eso también es dañino. Es mejor muchas veces callarse la boca, hermano. Y a veces uno dice, no te voy a contestar, porque si te contesto, peco. Es mejor, hermano, si no le conteste. No, pero contéstame. No le conteste. No le conteste. Le van a decir, pero contéstame. No, quédese calladito. Calladito se ve más bonito. Dice que el tonto, cuando guarda silencio, pasa por sabio. ¿Sí? Así que a veces es mejor quédese calladito. La palabra agatón se traduce por buena o útil, cuando dice ahí en el versículo que no salga palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es una palabra que indica que las palabras deben ser de valor, que la palabra que salga de tu boca, en vez de ser palabras dañadas, deben ser palabras que van a contribuir a la edificación, que van a sumar, que lo que salga de mi boca va a ser algo que va a marcar la diferencia en el ámbito positivo, que va a sumar, va a ser para crecimiento, va a ayudar a que la persona dé un paso al frente, que la persona vea otra perspectiva, que la persona diga, oye, no lo había visto de esa manera, oye, gracias por esa palabra.
oye, de verdad que qué bueno que interveniste porque la cosa estaba fea, pero con las palabras suya, el ambiente cambió. Palabras que son útiles, que son buenas para la edificación. Y la palabra edificación es oikodomen, que se refiere a construcción. Entonces, todo esto sugiere que en vez de tener palabras dañinas, en vez de tener palabras putrefactas, de nuestra boca deben salir palabras que contribuyen al crecimiento espiritual de los demás. De mi boca van a salir palabras que contribuyen a la edificación del que me escucha, que le da valor al que me escucha, que contribuye positivamente que la persona vea al Señor, que la persona vea el carácter de Cristo a través de mis palabras. Amados hermanos, nosotros somos llamados a ser sal y a ser luz. Y eso tiene que ver con lo que hablamos. ¿Sí o no? Eso tiene que ver con lo que hablamos. Entonces, ¿debo cuidar lo que hablo, sí o no? Debemos dejar de hablar tanto, hermano. Y eso a veces es una de las cosas, ¿no? Que a veces nos gusta hablar mucho. Y en la mucha palabra no falta el pecado, dice la palabra del Señor. Eso porque a veces empezamos a hablar y nos gusta echar cuentos. Vamos a reunirnos a echar cuentos. Ay, hermano, eso es peligroso. No. A echar cuentos no me inviten. A una parrilla, a otra cosa. ¿Sí? Pero a echar cuentos. ¿Y qué vamos a hacer? Echar cuentos. Hermano, danger, peligro. Si prenda las alarmas. Ahí van a hablar de Raimundo y todo el mundo. Cuídese que cuando usted vaya, usted es el siguiente. Usted se vaya, usted es el siguiente. Entonces hay gente que le gusta, pero visítame. ¿Y qué vamos a hacer? Para que hablemos, para que echemos cuento. Jugar dominó puede ser, porque el dominó no se habla, no se debería hablar. Cuando uno está jugando dominó, uno dice, el dominó lo inventó un mudo. ¿Verdad que uno dice así? Cuando alguien está hablando mucho en la mesa, uno dice, el dominó lo inventó un mudo. Silencio, por favor. El dominó es una buena, sin caer en la ludopatía, ¿ok? Mosca con una broma. Entonces, hermanos, es de cuidar. Porque mis palabras son instrumentos. Cuando yo empiezo a ver mis palabras como instrumentos valiosos, usted agarra las herramientas valiosas o dice, mira, este líquido, hay gente que llegaba antes, hubo un tiempo que el limpiador electrónico, ciertos líquidos fueron muy costosos y la gente decía, mira, esto es oro líquido. Los técnicos decían un tiempo porque era muy costoso, mire, esto es oro líquido, ¿yo? Entonces echaban el limpiador, eso es suficiente porque ahí eso se expande, yo no sé qué está. Ahorita no, ya han soltado un poquito la cosa. Pero entonces, cuando algo es costoso, es muy valioso, el que lo usa, que sabe que es costoso, lo administra y nos dicen, agarra ahí, poquito porque es bendito. ¿Sí o no? ¿A usted no le han dado un chocolate fino? Un chocolate fino así, que es otra cosa, directamente de Suiza y tal. Y mira, este chocolate, pruébelo, esa es otra cosa. Poquito porque es bendito. Esta barra de chocolate vale $50. ¿Sí? Entonces, agarra allí. Bueno, si van a hablar de chocolate, hablen con el hermano Jairo, pero eso ya puede ser, hermano, cuadramos ahí, hermano Jairo, esos talleres. Tenemos un experto en cacao aquí entre nosotros. Perfumes, ¿verdad? Hay perfumes que son muy costosos, que se echan casi que con un poquitico y tú te lo... Porque son muy costosos. Ese perfume es directamente ¿de dónde? De París. De París. Entonces,
las cosas muy costosas, cuando uno las compra, sobre todo cuando uno las compra, uno las administra de manera muy precisa. Epa, eso no es para eso. Me van a agarrar. Para esa, no, eso se lava con agua. Deme acá. Eso es un desperdicio, chico. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso? Entonces uno se pone hasta celoso y se pone duro, porque hay cosas que son de valor que no se usan así. Entonces cuando yo internalizo que mi palabra es un producto, por decirlo de una manera, de mucho valor, es una herramienta de mucha riqueza que es o puede ser utilizada para bendecir o para maldecir, para edificar y para destruir, que mis palabras son muy valiosas. Cuando yo voy a administrar mis palabras, yo tengo que ser muy preciso. Yo voy a hablar del evangelio de salvación. Yo voy a hablar de la salvación. Yo voy a predicar el evangelio. Y ahí sí me voy a extender porque ya alguien pagó el precio más alto. Voy a vaciar mis palabras porque tienen el poder para dar vida, para que el Señor restaure, rescate. Ahí voy a administrar mis palabras y voy a hacer un buen uso. Pero va usted, en vez de predicar el evangelio, en vez de decir algo de bendición, usted se va a poner a hablar del gobierno, hermano. No, hermano. Eso es mucha pérdida de tiempo. ¿Cuántos han hablado del gobierno esta semana? Y les pregunto porque es algo muy común, ¿no? No es que yo los haya visto ni nada en el Facebook, en el WhatsApp, no, para nada. Pero muchas veces perdemos tiempo porque estamos desenfocados en las cosas de esta tierra y empezamos a hablar mal Y yo digo, si supieras el valor que tienen tus palabras para que las gastes y las botes en algo que está fuera de nuestro alcance. Porque si usted y yo descansamos en el Rey de Reyes y nuestra vida está en sus manos, usted y yo descansamos que en Él estamos seguros y que Él está obrando, se vaya Maduro, se quede Maduro, nosotros estamos en el gobierno celestial. Entonces deje de perder tiempo, hermano. Hay gente que tiene ya la ropa de playa y que porque vienen los buques, que no, estoy esperando. Hermanos, descansemos en el Señor y dejemos de perder tiempo, que el Señor tiene el control. Amén. Entonces de mi boca, diga, de mi boca van a salir palabras no corrompidas, no putrefactas. De mi boca van a salir palabras para edificar, para bendecir, para dar gracia al que escucha, para proclamar el evangelio de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esas son las palabras que deben salir de nuestra boca, hermanos. Y para ir cerrando, el Salmo 19, 14, el salmista decía, Señor, en el Salmo 19, 14, que a tus ojos mis palabras y mis pensamientos sean aceptables. Esta versión dice, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, que mis pensamientos y mis palabras te agraden, Señor. Ese es el norte de los hijos de Dios. Ese es el norte de los cristianos, hermanos. Preguntarnos, ¿le agrada a Dios lo que estoy hablando? Incluso antes de hablarlo, oye, ¿será que a Dios le agrada ese tema de conversación? Ese es, antes de yo emitir una palabra, preguntarme, ¿será que está
Dios agradado con esto que yo le voy a decir a mi hijo? ¿Con esto que yo le voy a decir a mi esposa? ¿Será que está Dios agradado con esto que le voy a decir al jefe, al empleado, al cliente? ¿Será que está Dios agradado con esto que voy a publicar en Facebook? Porque hay gente que no dice, pero publica. Eso también es una forma de decir, hermano. Cuando hablamos de comunicar, hoy día hay muchas formas de comunicar. Y ahí está metido mi estado de WhatsApp, mi estado de Instagram, los Reels, los TikTok, no sé, hasta ahí llego. Hay más cosas, ¿no? El Telegram. Entonces, cuando yo comparto información por Facebook, es porque yo estoy de acuerdo y en mi corazón, en mis pensamientos, yo estoy aprobando algo. Eso también está saliendo de ti. Eso también está siendo un comunicado. Esas palabras que estás publicando en Facebook también tienen que estar filtradas por estos filtros. ¿Son corrompidas? ¿Son de edificación? No, no son de edificación. Entonces, ¿por qué las estás publicando? Porque en Facebook como que, bueno, aquí no hay lengua, esto es online, ¿sí? Y publicamos cualquier cosa, hermanos, y se nos olvida que somos cristianos en Facebook. ¿Verdad que pareciera eso? Y tú ves a la gente publicando mujeres desnudas. Y, ¿qué es eso? Este es el hermano Gabriel. Pero el Gabriel del otro turno, ¿no? ¿Qué es eso? Y mira el pastor, mira lo que publicó el pastor, un chiste doble sentido. ¿Qué le pasó al pastor? Porque está en Facebook, eso es en Facebook, hermano. En Facebook las cosas cambian. No, hermanos. Yo debo cuidar las palabras. Diga, yo debo cuidar las palabras que se publican en mi muro, que se publican en mi perfil, que se publican en mi WhatsApp, en mi estado. Yo debo cuidar también eso, hermano. Entonces hay gente que comparte y comparte y recomparte y le llega un mensaje a uno que dice 50,000 millones de veces compartido. ¿Y qué hace el hermano mandando esto? ¿Será que él verificó que todas las palabras que están aquí escritas, están dichas en este video, son palabras que son para la necesaria edificación? ¿O será que lo mandó porque? Porque hay gente que se siente mal si no manda algo. Entonces tiene que mandar algo a juro. Entonces, oye, ¿qué mando hoy? ¿Qué mando hoy? Mira, aquí se me apareció esto, vamos a mandarlo. ¡Pum! Sí, porque se convierte como una necesidad. Ojo, no estoy diciendo que esté mal mandar cosas, no. Hay gente que manda palabras de bendición, hay gente que manda frases con versículos muy bonitos. Yo he recibido mensajes muy hermosos y está bien. Lo que digo es que los que lo hacen irresponsablemente sin cuidar lo que están mandando, eso también hay que filtrarlo. Amén. Porque yo debo preguntar, Señor, ¿será que esto que yo estoy mandando te agrada? Eso es lo que está expresado ahí en el Salmo 19:4. Señor, que sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos. Yo debo buscar que mis pensamientos y mis palabras sean agradables a mi Rey, a mi Señor, al Todopoderoso. Entonces, ¿será que eso implica los videos que comparto? ¿Será que eso implica los videos que comparto? Ay, hermano, se pongan bravos conmigo, ¿no? Ya estamos terminando la predicación. No podemos terminar así bravos. Hermanos, sí, eso implica los videos que comparto, eso implica los estados que comparto, eso implica lo que yo subo a mis redes sociales. Yo debo cuidar que el mensaje, que las palabras que estoy compartiendo sean agradables, aceptables a nuestro Dios. Y yo creo que de esa manera es posible domar a la fiera.
¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo, hermanos, entender que hoy día nosotros, usted y yo podemos decir es posible domar a la fiera, porque usted y yo contamos con la asistencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Y ya no nos domina el pecado, ya no nos domina la carne, ya no nos domina el chisme, ahora nos domina el Espíritu Santo y su fruto está de continuo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Al aplauso del Señor. Alabamos al Señor. Diga, la fiera está domada. Por fe, hermano, dígalo ahí de nuevo. La fiera está domada. En el nombre, pero no es la suegra, es la lengua. La lengua, amén. La lengua está domada. ¿Cómo logramos domar la lengua entonces? Entendiendo que es un instrumento poderoso y como instrumento poderoso yo debo cuidar, administrar como algo muy valioso cada palabra que yo digo. Cada palabra que yo digo yo debo entender que puede ser de bendición o de maldición, de edificación o de destrucción. Entonces yo voy a cuidar, administrar bien cada palabra que sale de mi boca. Diga, porque hay poder en mi boca, ¿sí o no? Lo dice la palabra del Señor. Entonces de mi boca no va a salir nada corrompido, de mi boca va a salir todo lo que sea para edificación de los oyentes, de mi boca va a salir palabra que sea agradable a mi Dios. Señor, ayúdanos